diciendo. Bueno, yo voy a hablar de lo que yo tenía que hablar en realidad, era de los viajes misioneros de San Pablo, que lo que me correspondía era desde cuando empiezan a predicar aquí en Chile. Pero bueno, cuando lo empecé a leer, me empecé a enrollar, y yo dije, claro, bueno, estaban aquí en Antioquía de... Bueno, estoy perdido. En Antioquía de Siria, entonces yo dije, claro, tengo que explicar cómo llegaron ahí, para explicar cómo empezó, ¿no? Así que me enrollé y nada, voy a tener que hablar primero de Pablo. Voy a hablar primero de Pablo porque, bueno, primero de su nombre, ¿no? De su nombre. Su nombre es Saúl en la versión hebrea y en griego es Saulo. En la versión hebrea, Saúl significa, en hebreo, significa el llamado, el invocado. Saulo de Tarso, porque procedía de Tarso, al sur de Turquía. Esto es Tarso. Tarso era una ciudad de paso, era puerto de mar y una ciudad de paso. Pasaba mucha gente de aquí, Mesopotamia y estos sitios, para venir a la parte de Turquía, digamos. Entonces era una ciudad de paso y era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy movida, ¿no? Era una ciudad de puerto. En la ciudad había una escuela de filosofía estoica. Bueno, en Tarso se hablaba el griego. Se hablaba el griego, ¿vale? Saulo era de la diáspora. La diáspora significa, o sea, que no había nacido en Jerusalén. Era un judío, había nacido en Tarso, pero era judío de la tribu de Benjamín, judío de pura cepa, pero de la diáspora, había nacido fuera. Era de la tribu de Benjamín, dije, y de la tribu de Benjamín también era el primer rey de Israel, el rey Saúl. Entonces sus padres seguramente le han puesto Saúl, por este rey. ¿Qué más les puedo decir? Que el mismo... Pablo también era ciudadano romano, de nacimiento. Era muy bueno. Toda esta parte estaba romanizada. Todos los países, digamos, que estaban con el Mediterráneo, incluso hasta el norte de África, estaba todo romanizado. Los que eran romanos eran los que eran de Italia, ¿no? Y lo demás estaba todo romanizado. Y para obtener la ciudadanía romana, había que comprarla y te daban un documento y tenía diferentes beneficios. Los beneficios eran que tenías un juicio justo, podías apelar al César, tampoco te crucificaban, en esos tiempos que era normal que crucificaban a toda la gente, que también si eras ciudadano romano tampoco te azotaban. O sea, tenía una serie de beneficios. Bueno, y Pablo, en sus viajes, de todas las veces que estuvo preso, que estuvo detenido, hace mucho valer su ciudadanía romana. Bueno, pero ¿cómo obtuvo la ciudadanía romana? De niño, digamos. Porque había muchos soldados, incluso procónsul, que habían tenido que comprar la ciudadanía romana. En una de las partes que después lo diré más adelante, un procónsul le dice, pero ¿cómo tú tienes la ciudadanía romana de niño si yo he tenido que comprarla? Entonces era algo que no lo tenía cualquiera. Entonces la explicación es que sus padres, que vivían aquí, en Tarso, se dedicaban a la confección de toldos, de carpas, de las velas para los barcos. Roma también, que tenía mucho ejército, ocupaba muchas tiendas. Entonces los padres de Pablo se dedicaban a eso. Si lo llevamos los días de hoy, seguramente tenían una pyme y fabricaban este tipo de cosas y se dedicaban a eso. Aparte que aquí en los montes del Tauro las cabras, digamos, de este sitio eran de un pelo más gordo, y en invierno esto que tejían con ese pelo era impermeable
y era de mucha calidad. No era lo mismo una cabra, por ejemplo, de más acá, de más Europa, que una de aquí. Entonces, los romanos estaban muy interesados en esto y seguramente los padres de Saulo